Amigos, bienvenidos a Leer es un placer. Y no es una frase. Bueno, sí es una frase, lógicamente. Es una transmisión de una idea. Pero no es una idea necia, no. Es un consejo con todo cariño porque creo que es importantísimo para ustedes, para mí, para todos. Leer es cultivar el alma, cultivar el sentimiento, cultivar la acción, cultivar el análisis. Y es importante saber lo que se piensa para poder exponerlo y para poder rebatir civilizadamente las ideas. No decir, este no piensa como yo. No importa que piense usted igual, porque la variedad de pensamiento hace la civilización. Los países civilizados somos aquellos que nos respetamos. Leer es un placer, es un proyecto de civilización. Vamos a ver lo que hemos hecho hoy. Empecemos por esto. Esta semana los libros más vendidos han sido, en primer lugar, en Editorial Grijalbo, de Jaime Peñafiel, Alto y Claro. En segundo lugar, en Editorial Edasa, de Francisco Narla, Barbanera. Y por último, en Editorial Alfaguara, de Joel Dicker, su última novela, que es El caso de Alaska Sanders. Bueno, ya conocemos exactamente cuáles son los libros más vendidos según la norma oficial que nos da desde el centro de España. Y ahora llega el momento de conocer a quien está aquí a mi lado, a mi izquierda, que es un amigo, no es un viejo amigo, pero es un amigo veterano. Es un hombre que ya ha trabajado bien, que se ha preparado para hacer su trabajo seriamente y que ya se ha jubilado. Y nos ha dejado recientemente pues una sorpresa muy grata y muy interesante, que yo en este momento la tengo aquí en la mano y se la voy a mostrar a ustedes. El invitado es don Juan Andrés Herbella Vázquez. Juan Andrés ha sido bienvenido al programa. Bienvenido. ¿Cuánto tiempo y qué cargo desempeñaste en el Ayuntamiento de Ourense? Pues mira, vamos a ver, entré en el año 72 y me jubilé en el 2013, por tanto, 41 años. 41 años. Aquí en el libro se explica su devenir profesional y me extraña, porque vamos, no me extraña, pero me extraña que generalmente no hay gente que lo sepa. Citas a Vestalia de Seville. ¿Quién era este señor maravilloso que me tú lo citas al principio? Bueno, este era un señor que fue un señor importante por la ciudad, un gran dibujante, y curiosamente era el encargado del protocolo cuando yo entré, que prácticamente era un crío, ¿no? Y llevaba el tema del protocolo. Pero aparte de eso, dibujaba muy bien y había creado una escuela de arte y oficios en el Instituto Otero Pedrayo, en la que enseñaba, pues primero, en principio, el dibujo lineal y luego después se pasaba al artístico. Yo la verdad que era muy malo en el dibujo lineal, yo eso de las medidas, aunque ahora tengo casi que por sistema estudiarlo a fondo cuando quiero hacer un trabajo sobre una iglesia, sobre un monumento, tengo que saber tanta medida de tal, de ancho, de alto y todo eso. Pero antes era bastante abandonado en ese aspecto y se me daba muy mal eso de la alcuada y el castabón y tal. Entonces un día, después de varios fracasos, me dijo un día, mira, chaval, tú el dibujo lineal no es lo tuyo, pero el dibujo artístico creo que tiene el futuro. Entonces vamos a saltar un poco las normas y te vas a dedicar al dibujo artístico. Y ahí estuve un año y pico y me fue enseñando sus cositas y luego yo por mi cuenta y riesgo fui aprendiendo el resto. Bueno, el libro que tengo aquí para ustedes se llama Jardín de Ourense y son artículos publicados en el periódico La Región de la ciudad de Las Burgas. A mí me ha gustado la parte que he leído, no lo he leído completamente, pero como todos los hijos yo me supongo que unos son más queridos que otros, porque son más buenos, porque van al colegio mejor, o porque te piden menos dinero. Efectivamente. Espero que te dé dinero y que hables muy bien del libro, aparte de que se lo merece, porque el libro, se lo recomiendo a ustedes,
Si tienen ustedes espíritu crítico, espíritu artístico, si les gusta la ciudad, si les gusta conocer aquellos rinconcitos que merecen la pena por algo que se llama el duende y que lo tiene algo y lo que se hace a la vez no lo tiene, porque es una cosa que llega en toda creación artística, y lo que ha hecho Herbella es una creación artística, o unas raras creaciones artísticas que están contenidas en el libro. ¿Cuántos lugares describes en este libro? Pues prácticamente todos los jardines que tiene el concello, o sea, no solamente los de, digamos, de la ciudad, sino hasta incluso en la periferia, Santa Cruz de Rabaldo, Rairo, Sejalvo y varios sitios más, o sea que hago un resumen de prácticamente todos los jardines. Y aparte no solo eso, también me ha molestado, porque no son jardines, pero son también elementos ornamentales de la ciudad, que son los parterres, son los taludes que muchas veces están con vegetación. Por ejemplo, Oira, hablo de Oira, lo hablo a nivel de deportivo y a nivel de diversión, ¿no?, de relax. Pero tiene también pues la parte de botánica, y luego, por ejemplo, el Castro de Santomé. El Castro de Santomé es un castro histórico, una citania celta y con parte romana, y que aparte tiene una flora especial, es una zona que tiene un microclima muy importante de tipo mediterráneo, y ahí hay, pues muy curiosamente, morogos, por ejemplo, que normalmente no se suelen encontrar en Orense. O sea que hago un repaso a aquellos otros sitios también, que en algunos sitios hay pequeños jardines botánicos. Bueno, hago un poco también referencia al jardín, las vicisitudes históricas, porque no solamente le toco el tema de la botánica, sino también hago referencia, pues, en este caso, pues a la historia de muchos jardines que han sufrido muchas transformaciones, algunos para bien, otros desgraciadamente la mayoría para mal, pero bueno, es un complemento importante de fuente de información para todo aquel que sea aficionado a la botánica. El campo denominado Posillo. Bueno, por ahí empecé, porque yo creo que el Jardín del Posillo es un poco el símbolo de la ciudad, ¿no? El símbolo, el primer jardín que hubo, el primer parque, campo ferial, que llegó a ser campo ferial, y que hasta incluso llegó a poseer dos ermitas que, bueno, prácticamente desaparecieron cuando se hizo la carretera nacional, la nueva, hacia Madrid, que recogió parte del terreno, que había sido también, había hasta incluso un pequeño cementerio, y dividió el jardín y perdió parte de su terreno. Luego otro tanto ocurrió también por la parte de arriba, la carretera, en la calle de Benchosey, que también le cogió parte del jardín, y en fin, tuvo muchos cambios, muchas modificaciones, llegó a ser un punto importante para las atracciones de las fiestas, en las fiestas de Ourense, el famoso Festival del Miño, que mucha gente lo recordará, pues se celebraba en el Jardín del Posillo, y hubo concursos regionales, hubo muchísimas cosas, y luego como complemento ya, pues las estatuas que tienen, los monumentos, pues por ejemplo a Prado Lameiro, a Vicente Risco y a otros más. Y bueno, yo lo considero pues no el jardín principal de Ourense, pero sí uno de los más importantes. Posillo, los jardines de Posillo tienen para mí una especial relevancia por una razón que le voy a explicar ahora a don Juan. Hace ya muchos años se celebró, él lo has dicho, el Festival del Miño. Y yo realicé ese festival, uno de los años. El que ganó un chico que iba mucho a Rusia, que no me acuerdo, vino Marisa Medina a presentarlo. Ah, sí, sí. Y lo más interesante, también antes de empezar, hemos estado charlando de anécdotas diversas, y se hizo un programa, que fue un programa de gran éxito en televisión española, en el que vinieron el capitán Tan, Valentina. Sí, efectivamente. El borrico Federico no vino porque no se podía mover. Y tengo que decir que los niños de Ourense demostraron ser los niños más traviesos del mundo, porque rompieron todo. Se acercaron a los invitados, a los protagonistas, y realmente fue un pequeño escándalo. Yo fui el realizador de aquel programa. Sí, sí. ¿Te acuerdas que estuvo Julio Iglesias también aquí en Ourense y actuó en el parque, en el Jardín del Posillo, como curiosidad? Se metió allí para hacer un cambio en una especie de una cabina y tal, y se abalanzó la gente joven, y vino la cabina abajo y fue el patas arriba, tal. Claro. Estaba empezando, estaban los inicios, ¿no?
otra Maciel llegó a Sí, actuar no, sí, también. bueno, mucha gente. ¿Y qué más? Los Tamara, los Tamaras originales. Hombre, los Tamares eran de La Coruña, me parece. Sí, recordar, sí, ¿no? sí, el Pucho Boedo, que era el Pucho director. Boedo, claro, sí, sí. Y bueno, gente importante llegó a actuar en el Jardín del Posible. Era un escenario no para mayorías, pero porque claro, lo que dices tú, los rapaces no tenían control y saltaban claro, los claro, los jardines, chavales. estropeaban todo aquello. Pero era un marco muy interesante. El Festival del Viño cogió mucha No, el relevancia. Festival del Viño, yo precisamente por hice, te digo, una edición y no tuve nada que envidiar con los otros escenarios mundiales que han recibido espectáculos semejantes. Lo que es paradójico y curioso, y por eso lo relato, es concretamente la circunstancia de que con el programa infantil, con aquellos personajes que inventó un argentino que se llamaba Óscar Vanegas, pues los chavales de aquí pues perdieron el control, se lanzaron a conquistar a los personajes y se cargaron, bueno, algunas de las cosas que habían preparado para aislar un poco la zona. Jardines de Porcío, el programa era los Filipitifláuticos, después Antena Infantil. Bueno, vamos a otra cosa. La Horta do Concello. Bueno, la Horta do Concello también es un jardín simbólico, importante, por varias razones. La primera es que también sufrió mermas cuando se hizo la carretera nueva del Castillo, separó la Alameda de lo que es la Alameda del Concello de los jardines del Obispo Cesario, ¿no? Pero fue también un sitio también muy importante para la fiesta de Orense, porque allí el Parco de la Música, bueno, y la decoración que había, que era de Malingre, pues y Gulías también, por supuesto, se celebraban allí pues las barracas, se instalaban las barracas, se instalaban los caballitos, se instalaban los coches de choque, y bueno, era un sitio que tenía bastante concurrencia. Después también hay que decir que ahí estuvo el antiguo Hospital de San Roque, que donde está aproximadamente el edificio actual de Correos. Y bueno, también era un punto importante. Y luego también, ya remontándose con anterioridad, era el sitio donde los judíos hacían sus negocios, sus manejes, porque los judíos vivían en la zona donde lo que es hoy Lamas Carvajal, no está el liceo, y le quedaba muy cerquita de su casa. Y entonces pues ellos hacían allí sus negocios particulares, que los judíos siempre eran muy negociantes, ¿no? Y bueno, Sí, pues siempre ha sido un pueblo importante. por eso tiene su En la importancia. historia de España también. Y luego, como detalle curioso, hay que decir que hay una fuente en el medio del jardín, hacia la parte de abajo, que es de Buigas. Buigas es el famoso diseñador de las fuentes de Montjuïc de Barcelona. Ajá. Es una fuente que está muy olvidada y claro, no tiene un valor extraordinario, pero sí tiene un valor artístico, sabiendo que el autor fue el Buigas, que fue la primera fuente luminosa que tuvo la ciudad. Oye, y aquí citas tuvo un pequeño espacio da Navarreira. Bueno, eso es un jardín que tendría prácticamente muy pequeñino. Ahí era donde se vendía el pescado, era la Rúa de la Pichotería, un nombre un poco curioso, ¿no? Porque donde se vendía el pescado. Y bueno, ahí se juntaba la gente, tenía una especie estaba semitapado, y como curiosidad decir que hay en el medio del jardín hay una pila románica. Esa pila románica estaba en un pueblo que se llama Tosende, de la zona de Xinzo, y un alcalde fue por aquella zona y la vio y le dijo a Royce: oye, mira, me gusta esa pila para colocar en medio de un jardín que allí pequeñito que tenemos. Y entonces el anticuario Royce la compró por 1000 pesetas de aquella, que era mucho dinero, y al día siguiente fue con un carro del país, porque no había carretera, para recogerlo, porque era una pila que pesaba de piedra. Y la curiosidad es que el paisano le dijo que le tenía que dar 1000 pesetas. Y le dijo él, todo serio: te las acabo de dar ayer. Ah, no me diste nada. Y todo tuvo que soltar otras 1000 pesetas más para poderla venir para ir para Orense. Y luego después, al final, aún encima se la cogió del ayuntamiento, no se la pagó, y el pobre anticuario Ross, que ya falleció, por cierto, pues se quedó sin 2000 pesetas y sin la pila. Madre de Dios. ¿Y el pequeño jardín del padre Feijó? Bueno, el jardín del Padre Feijó es otro jardín también que es muy simbólico, porque ahí antiguamente pasaba la calle Isabel la Católica y comunicaba con el que es la zona del obispado. Y había también varias capillas, y hay una curiosidad también ahí, detrás de la que es la Coruñesa, en un frontal, está el primitivo escudo de la ciudad de Orense. El escudo de la ciudad de Orense todos lo conocemos, el puente romano, una torre que era de defensa para el paso del puente, y luego un león con la espada en la mano. Hay una curiosidad, ahora que hablas del tema del escudo, y es que el puente de la Burga, el alto ese pasa,
hay en la parte de abajo un jardín donde están las burgas. Pues ahí hay un símbolo de Ourense, hecho con vegetación, pero es curioso porque el león, en vez de tener la espada en la mano, tiene una llave que fue la famosa llave que encontraron el concejal Blanco Guerra en el castro de San Tomé. Y ahí no sé de quién salió la idea, yo para mí que fue del ¿viste? Es personaje que me dio a mí clases de dibujo artístico, el Beiras, que fue y le puso, no sé, a título de qué le puso, en vez de la espada le puso la llave. Bueno, vamos a hacer una pequeñita parada para que sepan ustedes ahora y conozcan cuáles son las novedades de esta semana en el mercado del libro nacional. Bueno, pues esta semana las novedades, los libros más vendidos de novedad han sido, en primer lugar, de José Castro, del juez Barrotes Retorcidos, Memorias de un juez, en Editorial Plural. Retorcido por ser un referente en la investigación. Contra la corrupción política, el juez José Castro, una vez jubilado, rinde cuentas en Barrotes Retorcidos de su recorrido profesional. En segundo lugar, en Editorial Galaxia, de Cristina Pato, no día do seu enterro. A raíz da inesperada morte do seu pai, as irmán Raposo comenzan unha viaxe vital para que as leva a descubrir as múltiples realidades da cidade de Ourense, en que se movía o seu pai. E por último, en Editorial Planeta de Manuel Loureiro, La ladrona de huesos. Tras ser víctima de un salvaje atentado, Laura pierde completamente la memoria. Solo el cariño de Carlos, el hombre del que se ha enamorado, le ayuda a percibir destellos de su misterioso pasado. Y estas son las novedades de esta semana. Recientemente había un bar ahí que tenía cierto... en el Parque de las Mercedes, me parece recordar. El Parque de las Mercedes es un parque muy sencillito, pero yo creo que lo estropearon un poco. Ahí el arquitecto Suances, que fue el que hizo la restauración del monasterio de San Esteban de Ribas del Sil, colocó mucha piedra. La piedra es muy bien y hay que reconocer que es muy práctica y se puede lavar y se puede hacer muchas cosas. Pero los jardines tienen que tener vegetación, o sea, tiene que tener árboles, tiene que tener parterres, tiene que tener hierba. Y ahí se han puesto todo a base de grandes losas de hormigón, de cemento. Y ahí pues yo creo que ha perdido un poco el valor ese jardín. Aunque sí, hay una curiosidad, hay una fuente ahí que es muy original, que está en el medio del jardín, que no se sabe el origen de la fuente. Hay dos versiones, unos dicen que vino de Osera y otros dicen que vino de San Esteban de Ribas del Sil. Yo creo que esa fuente vino de San Esteban de Ribas del Sil, porque es una fuente muy sencilla, y yo cuando tengo ido en mis visitas como guía turístico a llevar turistas, tengo visto otro resto de una fuente allí amontonados en el monasterio de San Esteban, que hoy es parador, y muy similar a esa, entonces posiblemente esa haya venido de ahí. Oye, ¿y el jardín japonés? Bueno, el jardín japonés fue una historia de un alcalde que se le antojó pues, hacer algo diferente para la ciudad. Es que la ciudad de Ourense, curiosamente, los jardines son cada uno de su época, es como los puentes. Tenemos puentes de todas las épocas, el novísimo, el romano, el ferroviario y todo eso. Y pues se le antojó que iba a hacer una cosa japonesa, y el estilo japonés es básicamente pues eso, cubos de piedra, una fuentecica y sobre todo el olivo. Tiene un olivo muy curioso ahí, pegado casi al hotel, y que es un olivo centenario, y es muy original, lleva ya muchos años ahí. Es curioso también, y perdón que te interrumpa, por lo que me estás explicando y por lo que yo estoy viendo y siguiendo en el libro, que predominan mucho los jardines citados que tienen algo que ver con organizaciones religiosas. Ahora, concretamente, leo aquí Pradería dos Salesianos. Bien, la pradería salesiana fue se ideó, era un espacio verde muy deteriorado al lado del puente romano, y de aquellas pues había y sigue habiendo una carencia importante. Oye, casi todo el mundo tiene mascotas, y entonces bueno, se ideó ese espacio, se habilitó con hierbas, se habilitó con elementos para hacer ejercicio a los perros, y por eso yo le llamo la pradería de los salesianos, pero también es el parque infantil de los perros. Ay, para Dios. Lo visitaban los perritos. Sí, claro, allí los sueltan, andan corriendo de un lado para otro, que tienen, por cierto, ha habido problemas que tienen echados cebos envenenados. Claro. Y entonces últimamente hablan de poner unas cámaras
poder controlar a la gente. Oye, y eso de que haya en Ourense pues un parque de aventuras, me Bueno, seduce. eso es de un alcalde, López Iglesias, que fue un alcalde, bueno, bastante bueno para la ciudad de Ourense, y diseñó un parque pues, de tipo de aventuras para los niños, naturalmente, claro, columpios, tal. De aquellas no se llevaban muchos de los parques infantiles porque no eran normalmente eso, pero ese sí se decidió, y ya digo, se montó y se preparó precisamente con juegos básicamente pues para todos los niños, los más modernos que había en aquel momento, y está ahí pues muy cerca de la zona del pabellón, muy cerca de eso. Está muy pegadito a otro parque también que le llaman el Parque de las Letras, que le llaman porque hay unas letras inmensas, gigantescas, que bueno, también le llaman mucho la atención. ¿Y qué me cuentas del Parque de San Francisco? Bueno, el Parque de San Francisco fue un convenio que tuvo el ayuntamiento con Renfe, concretamente por el tema del túnel, y entonces llegaron a un acuerdo. El túnel acordaron tapar parte de la boca del túnel, que resultaba bastante feo, todo hay que decirlo, y entonces lo único que hizo fue ampliar el jardín que estaba por encima, aprovechando esa superficie que habían tapado, y se creó, aumentó el espacio del jardín. También le llaman el Parque de las Zapatillas, porque hay un mural allí en una casa con unas zapatillas colgando. Y bueno, es también, pues es curioso también. Y sobre todo hay también otra curiosidad, que había dos esculturas de Failde en la estación de San Francisco, que una era un señor con paraguas, un paragüero, y otra era un alfilador. Y las retiraron, que estaban muy abandonadas, y la pusieron ahí en ese parque que estamos comentando. Oye, y la Chabasqueira es uno de los ríos que riega a Ourense, tengo entendido, ¿no? Porque bueno, la Chabasqueira está en el río ríos. Miño, y yo creo que forma parte integrante de lo que es el entorno del río, ¿no? Sí. Chabasqueira pues aprovecha las aguas termales renacientes, se aprovechó a eso, antiguamente en la época del obispo Francisco no sé qué, ya se utilizaban, había lo que era el telderete, era un criadero de ¿cómo se llama?, de gusanos de seda, tenía fábrica, y eso se modeló, se preparó, porque antes la gente se tomaba malamente unas charcas, hay unas piedras que dejaba bastante a nivel higiénico de que desear, pero hoy, bueno, más o menos hay una poza, el agua está entrando y saliendo, la gente no es lo cuidadosa que debiera a nivel higiénico, porque para entrar en unas pozas lo normal es que te duches, ¿no? Pero bueno, tiene que haber de todo en la viña del Señor. Y luego hay un paseo termal muy interesante que va de las termas de la Chabasqueira, pasando por el Tintero, hasta las termas de Otariz, que también viene siendo un sistema igual o parecido. Y aparte, los balnearios, bueno, el de la Chabasqueira es lo que no existe de momento, pero el de Otariz sí que funciona, es un balneario privado, y bueno, pues presta un servicio que yo creo que los turistas, sobre todo que vienen a la ciudad, vienen muchas veces atraídos por el tema del termal de Ourense, porque Ourense hay que reconocer que es una ciudad termal, y el día que si se lleva adelante efecto el tema de la Diputación como balneario, pues que tiene allí nacimiento de agua, pues será también otro punto de atracción importante para la ciudad. Si a eso le sumamos el AVE, que nos ponga de Madrid a Ourense en 2 horas y media, pues no decimos nada, ¿no? Hombre, claro, el AVE... el otro día me di una paliza, sí, porque me fui, tenía que ir a Barcelona para una cosa de Serrat. Ya. Y entonces salí de aquí por la mañana a las 11, sí, llegué a Madrid a las 1:15, 1:30, me trasladé de la estación de San Martín a la de Atocha y cogí el Ahora AVE. pasa directamente de San Martín a Atocha ya. O sea, sí, pero no para todas las líneas. No todas. No todas. Entonces, concretamente yo iba a Barcelona y para Barcelona no. Lo directo es Alicante y sí, creo que va a ser Valencia. Bueno. Pero de momento no es así. Claro. Yo iba a Barcelona y te digo que, por cierto, cuando coges el AVE a Barcelona, te das cuenta que no tiene nada que ver con los demás. Yo he viajado ya en todos los AVEs de España y creo que el catalán es el mejor. Bueno. Yo no sé por qué, será porque será del hincha del Barça, claro, alguien, o será porque son del Barça, como dices tú. No, pero además, eso no lo es el presidente que tenemos. No, porque sería, si lo hubiera hecho el don Pedro, pues... Bueno, yo, como digo, de lobo un pelo, gracias que tuvimos el AVE en su día, con retraso o sin retraso. Lo que pasa es que el AVE está muy bien, pero llegan a la estación y se encuentran en una estación tercermundista, porque la que está actualmente es inoperativa total. Pero yo me acuerdo de un follón que había con el arquitecto inglés, el Foster, Foster, sí,
allá por los años 10 de este siglo, o 12, que había unas, que era Pepiño el ministro. Sí, que hay que decir que fue uno de los que... Se hablaba que se iba a hacer. Bueno, en principio la idea no era mala, porque yo sigo diciendo que la ciudad de Avilés está muy mal interconexionada. O sea, el barrio del Puente tenía que estar conexionado con el barrio del 21. Y la vía del tren no deja de ser un corte. Sí, hay un túnel, pero sí, ese túnel debe ser el túnel del terror, porque nadie quiere ir por él, porque hay muchas Pero cosas yo creo raras. que debemos ser optimistas, porque llegará un día, no sé cuándo, que todo estará hecho con... Porque ahora, últimamente, habrán ustedes leído una noticia realmente divertida, porque es para cortarle las partes blandas a todos los que han intervenido. Entonces, las partes blandas ya saben ustedes a lo que me refiero. En los trenes de Santander y Asturias resulta que han hecho unos trenes que no pueden pasar los túneles. Sí, es verdad. Entonces, yo digo, ¿cómo carajo ha podido ser eso? Los túneles se podían medir, el gálibo, la madre que parió el gálibo, todo. Y los trenes, ¿cómo se ha diseñado? ¿Dónde está el burro? No, el burro no, la manada de burros. Pues no sé en qué partido estará, o si estará, se lo repartirá entre unos y otros, pero vamos, es para ponerles de patitas en la calle. Y ¿cómo es esto? ¿Y el sufrido pueblo español? ¿Qué? En fin, señor... Pero Enrique, mira, aquí algo también nos pasó igual. Tú sabes que la zona de las riberas del Miño son inundables. O sea, cuando se hizo las piscinas de Oira, la piscina primera, aquello todos los años, mientras no se hizo el embalse, se inundaba. Entonces yo pregunto, ¿cómo se hizo las termas de la Chabasqueira, de Onteriz, sabiendo que en una zona que era inundable? Así pasa todos los años, crece el río y se inunda por completo. Bueno, pero por lo menos cuando vas y no está inundado no te enteras, pero cuando vas y ves el tamaño del túnel, lo sabes que sí, que además eso lo han hecho, en fin. Señor, muchas gracias. Les recuerdo a ustedes, aprovechando que está aquí su autor, don Juan Andrés Cervella, que el libro merece la pena comprarlo y hacer Sí. Bueno, un itinerario por los que indica aquí. Yo he señalado algunos de ellos simplemente porque me ha parecido oportuno, no con algún criterio, porque no conozco los lugares y no puedo recomendarlo, pero el autor sí lo ha hecho. Gracias, que tengan mucho éxito. Solamente me dejas decir solo un final, y es que como hay gente, el tema de la botánica no lo domina todo el mundo, yo al final del libro pongo una biografía en la que voy poniendo los datos concretos de dónde tomé los datos y todo eso. Y sobre todo lo más importante, por lo menos para mí, es lo que acabo de decir, hay gente que no tiene los conocimientos de botánica precisos. Yo también tuve que consultarlos porque tampoco era experto. Pero hay un glosario en el que dice, por ejemplo, qué es un terraplén ferroviario, qué es un jardín anglosajón, y entonces yo le pongo lo que para que lo sepa. ¿Por qué? Porque él tiene una cosa que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que llegué a esta tierra, que se llama sentidiño. Él tiene sentidiño y lo hizo con sentidiño y amodiño. Así que ya saben ustedes, para los que venimos de fuera, son las palabras que nos chocan porque son cariñosas. El sentidiño es cariñoso y el amodiño también es cariñoso. Y el autor es cariñoso y sabedor. Muchas gracias. Bella, muchas gracias. Sé que me miras con buenos ojos y yo también te miro a ti. Muy sé amable. Que eres un gran comunicador. No, por favor. No nos remontemos atrás porque muchas gracias. Bueno, antes de ir, los últimos datos para ustedes. ¿Cuáles son los libros que nos recomiendan para los jóvenes, para los niños y para los mayores? Adelante. Bueno, pues esta semana vamos a recomendar como libro infantil el gran libro de las emociones. Las emociones, qué gran mundo. Reconocer y saber expresar emociones y sentimientos es fundamental en el desarrollo de los más pequeños. En ocasiones, los adultos entendemos qué sienten, pero no sabemos cómo explicárselo, para que sean capaces de comprenderlo y mejorar. Y este es el libro recomendado de esta semana. Hasta aquí el programa Telemiño. Gracias por su atención. Lo emitimos a través de nuestra señal, óptima señal. Lo realizamos aquí en
la Biblioteca NOS, y lo pueden ustedes ver también en el canal 131 de Red Televisión. Gracias por su atención, que lo pasen ustedes muy bien y hasta siempre. Leer es un placer.